Hemos invitado a dos personas que conocen mucho sobre la materia y sobre todo que tienen mucho conocimiento respecto a los datos que tienen que ver sobre el cumplimiento respecto a esta materia que corresponde tanto a padre como madre. En ese sentido hemos invitado a Paola Bacotti, coordinadora del proyecto Incidencia en la Justicia, y también de este lado lo tenemos a Aníbal Cabrera, es director ejecutivo de la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Paola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Paola, comenzamos por aquí. Asistencia alimenticia. Cuando hablamos de este aspecto, en la República del Paraguay, ¿estamos hablando de una prioridad? ¿Estamos hablando de datos que alarman con relación al incumplimiento, a la irresponsabilidad de uno de los dos miembros, que en este caso es papá y mamá? Sí, estamos hablando del primer juicio en el fuero de infancia, es decir, que es el juicio más requerido en el fuero de infancia y el segundo a nivel nacional. Imaginemos que el primero es todo lo que es juicio ejecutivo, pagarés, deudas, ese tipo de cosas. Entonces es un juicio bastante abordado. Sin embargo, hay un número desconocido de personas que tienen una situación de un hijo o varios hijos, reconocidos o no, que necesitarían abordar el derecho, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. En algunos casos no saben que son sujetos de derecho los niños y niñas, sus hijos, o si lo saben, tal vez les da un poco de resquemor la burocracia, entre otras cosas. Entonces automáticamente no plantean la exigencia. En muchos casos tenemos esa percepción. Aníbal, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, esto principalmente tiene que ver con una cuestión del acceso a la justicia, ¿verdad? El acceso a la justicia donde la mayoría de las personas, como decía Paola, no quieren hacer uso de este recurso porque es un trámite largo, es un trámite burocrático, es un trámite que finalmente hace que la madre, que es la principal persona que va a hacer este trámite de este juicio, salga violentada una y otra vez del sistema de justicia. Y esa es una situación que lo ponemos sobre la mesa en la investigación también y con los datos que también sacó la propia Corte Suprema de Justicia. Con esto que decía Paola, ¿verdad? Es el segundo juicio que más se utiliza a nivel país. Y quienes más hacen la demanda, casi en el 100% de los casos, son las mujeres. Entonces, es un elemento efectivamente de política pública de acceso a la justicia en donde las mujeres usan este recurso para poder garantizar la vida de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? Entonces, hay veces que no olvidamos que el acceso a la justicia, en el caso del derecho a la alimentación, tiene que ver con que efectivamente un niño o una niña tenga no solamente que comer, que vestirse, cómo jugar, cómo irse a la escuela, cómo recrearse y acceso a servicios de salud también. Entonces, nos preocupaba mucho este tema y justamente la Corte Suprema hizo este estudio inicial, nosotros complementamos ampliando el estudio y con una campaña de comunicación donde lo que queremos es mostrarle a la ciudadanía que existen recursos y mecanismos legales en donde pueden acercarse a las CODENI, a las defensorías públicas de niñez y a las oficinas de acceso a información de la Corte Suprema de Justicia para poder saber cuál es la ruta que tienen que tomar para que su hijo y su hija puedan tener acceso a este derecho. Porque muchas veces no se conocen esos pasos que se deben dar. Claro, ese es el problema. Además, imagínate, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Una persona de escasos recursos. Casi el 100%, hay un porcentaje muy bajo de progenitores varones que exigen el derecho. La mayoría son mujeres. Claro. Un gran número de esas mujeres son mujeres de escasos recursos. Ya de por sí, por más de que a este derecho de asistencia alimenticia esté asociado el beneficio de litigar sin gastos, igual tiene un costo el acercarse hasta el Poder Judicial, hay que llevar testigos, hay que movilizarlos. Entonces hay un montón de barreras que tal vez no son directa responsabilidad solo del Poder Judicial, sino de todo un sistema social que tendría que ser un poco más amigable para que realmente el derecho sea ejercido. Y además algo muy interesante también de puntualizar es que este no es un derecho de las madres o de los padres. Nosotros como padres o madres tenemos que ser simplemente facilitadores del derecho, del niño o la niña. Entonces también contra eso nosotros queremos
a favor de esa internalización, de ese entendimiento del derecho queremos trabajar, ¿verdad? Que las madres y los padres entiendan que esto es un derecho para el niño y la niña, que si no les interesa tener una relación de cualquier índole con el otro progenitor, de todas maneras, en favor del niño o de la niña, tienen que solicitar el cumplimiento de este derecho. ¿Qué datos arroja esta investigación, Paola? Mira, te comento más o menos de qué se trata. Como comentaba Aníbal, la Corte Suprema de Justicia tenía la percepción de que hay problemas en relación a la burocracia y al acceso a la justicia, específicamente en este juicio de asistencia alimenticia. A raíz de esas percepciones, solicitaron una auditoría interna que realizó su propio equipo, donde miraron ciertos juzgados específicos de varias jurisdicciones del país. Con un rigor científico relevaron los plazos que toma el juicio. Tenemos el caso más común que involucra 3 juicios en realidad, asociados a la asistencia alimenticia. Primero, el juicio de reconocimiento, de filiación, que es el típico caso cuando dos personas tienen un hijo y es reconocido solo por uno de los progenitores, generalmente la madre. Claro, el padre no lo reconoce y comienza el proceso para el reconocimiento. Hay que hacer eso primero porque el niño tiene que estar, o la niña tiene que estar reconocidos para empezar el juicio de asistencia. Bueno, una vez reconocido el niño o la niña, empieza recién el juicio de asistencia alimenticia, que tiene todo su proceso. Y una vez finalizado, como generalmente el hombre demandado no quiere o no puede pagar por algún motivo, se tiene que hacer un juicio de ejecución. Entonces, en realidad, tenés 3 juicios que pueden llegar a durar un plazo de más de 400 días hábiles en promedio. Estamos hablando de más de 2 años. Y eso es demasiado. Es mucho, es mucho. ¿Y se tiene el conocimiento del porcentaje de los casos de asistencia alimenticia que primero hay que hacerle el caso de reconocimiento? Mira, es muy difícil llegar a ese número porque como comentábamos, no tenemos un número exacto de la cantidad de casos a nivel país de niños no reconocidos. Se podría llegar a hacer un cruce, pero es materia de otra investigación entre los matrimonios consolidados, las parejas de hecho y los niños nacidos de esas parejas, pero es muy difícil llegar a ese dato. Claro, decías vos, Paola, que se puede incluso dar el caso, cuando hablamos de asistencia alimenticia y de los demás procesos o juicios que se abren también en torno como accesorio, podría alargarse a 2 años. Hay casos donde incluso es más largo el procedimiento. 4 años, 11 años. O sea, hay 11 años, es muchísimo. Y la criatura ya puede alcanzar los 18 años. No, tiene 23 años o 24 cuando sale el juicio finalmente. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, se supone que hay un mecanismo que se llama la prestación provisoria, ¿verdad? De alimentos que se tiene que poner. Lo que encontramos es que muchos juzgados no hacen eso al inicio. O sea, vos te vas, empieza el juicio y al inicio del juicio el juez o la jueza tiene la potestad de poder fijar ya provisoriamente un monto mientras dure el juicio. En muchos casos esto no se da. Una de las recomendaciones justamente que le hacemos a la Corte Suprema es que puedan sacar una acordada donde les empuja o les invita cordialmente a los jueces a que cumplan el Código de Derechos del Niño y la Niña. O sea, existen todos los mecanismos legales para esto. El problema tiene que ver con las prácticas. Hay una brecha grande entre lo que dice nuestro marco legal y lo que practica finalmente un juez, un actuario, un defensor, un fiscal. Entonces, eso también lo ponemos en evidencia en la investigación entre la necesidad de poder cohesionar más esa práctica y la teoría también, ¿verdad? Claro. ¿Qué otros datos importantes? Porque, a ver, es preocupante, ¿no? Porque me imagino que mucha gente, y sobre todo las madres, porque cuando hablamos de este caso, en su mayoría son mujeres. También hay casos de hombres también que también, pero muy pocos son, ¿verdad? Principalmente los hombres usan los recursos más de pedir disminución vos podés pedir la disminución del monto, o sea, ese tipo de cosas. O la asistencia prenatal también, ¿verdad? En un 54% son los hombres los que presentan los juicios de asistencia prenatal, ¿verdad? Pasa que, de vuelta, este es un problema que tiene que ver con una cuestión donde la mujer asume los principales roles de cuidado del niño o de la niña en la familia, en su hogar, en su casa, y en donde nosotros los varones
no nos cuestionamos esa posición de cuidado o de privilegio en el cual muchas veces estamos y creemos que todo lo que tiene que ver con cuidar a un niño o a una niña es de la mujer, ¿verdad? Claro. Entonces son ellas efectivamente las que van batallando contra un sistema de justicia que debería ser más amigable. Por eso hablamos del acceso a la justicia en función a cómo hacer que esto haga que finalmente un niño o una niña pueda vivir en mejores condiciones de vida, Diego. O sea, lo que se busca es porque eso. al final ese es el objetivo, el espíritu de la asistencia alimenticia. Y la parte preocupante es, porque estimo yo que un gran porcentaje de estas mujeres se ven desalentadas también por estos juicios que giran en torno a la asistencia alimenticia, y muchas veces lo que genera, porque también es oneroso, es decir, los abogados cobran por estos servicios de acompañar el juicio de la asistencia alimenticia. Y mucha gente no tiene la posibilidad como para pagar un abogado. ¿Qué se hace en esos casos? Te comento un dato. Teníamos al principio de la investigación la percepción de que los juicios con abogados privados eran más rápidos que los juicios con defensores públicos. Sin embargo, lo que fuimos evidenciando es que es al revés, es por el contrario. ¿Qué pasa? Los juicios con defensores públicos, generalmente las personas que acceden a estos son personas de escasos recursos. Entonces, al momento de la etapa probatoria no hay mucho para probar, no hay bienes, no hay de dónde sacar mucho material para la prestación, ¿verdad? Sin embargo, cuando son juicios con abogados privados, generalmente hay recursos, entonces la etapa probatoria es compleja, empiezan las idas y venidas y bueno, el juicio se puede dilatar mucho más. ¿Qué hacer? Realmente, como decíamos, es un problema sistémico y tiene que ser abordado de tal manera. Claro. Como bien decía Aníbal, son políticas públicas que no solo corresponden al sistema judicial, corresponden también a otros actores. Pero lo que podemos hacer desde el sistema judicial, y es lo que la Corte apunta, es a mejorar esas brechas, a ampliar las posibilidades para el acceso, a lograr que por lo menos la persona que llega a solicitar el derecho se sienta acogida y sepa cómo seguir la ruta sin encontrar demasiadas trabas. Claro. El mecanismo concreto para ayudarle a una mujer que necesita esto tiene que ver con irse a la Defensoría de Niñez, decir que quiere hacer este ejercicio de uso de derecho para su hijo, no es para ella, es para su hijo o para su hija, y si no tiene los recursos, se hace un juicio breve que es el beneficio para litigar sin costos, que es donde el defensor público o la defensora pública asume esa carga de representación y obviamente no tiene los costos de un abogado privado, ¿verdad? Nosotros nos encontramos, como dijo Paola, gratamente en que los juicios donde los defensores públicos intervienen duran menos y son más rápidos. Obviamente eso tiene que ver con que la disputa no es por la herencia finalmente, ¿verdad? O sea, cuando se meten una cuestión de clase social más elevada y los abogados privados en realidad no están discutiendo el bienestar del niño hoy, están ya discutiendo en cómo va a ser la herencia a futuro, ¿verdad? Entonces ahí hay varios problemas que no hacen efectivamente a la situación del niño o la niña en cuanto a su bienestar actual. Claro. ¿Hay casos que están estancados en la justicia de los pedidos de prestación? Sí, hay numerosísimos casos. Mira, te digo la verdad, nosotros lo que buscamos con esta investigación fue ver justamente cómo impacta en la vida de las personas este derecho. No buscamos reconocer casos o dar a conocer casos concretos. Sí vimos como casos paradigmáticos en términos generales, porque primero que nada nosotros abogamos por los derechos del niño y es muy importante tener en cuenta el derecho a la intimidad. Totalmente. Entonces, es un tema delicado en el cual no quisiéramos entrar en cuestiones un poco escabrosas. Claro. Entonces simplemente miramos cuestiones generales, vimos cuáles son los casos que más se repiten, que son un poco los que te fuimos comentando, ¿verdad? Solo para hacernos un poco la idea, de los 68 juicios que hay relacionados a infancia, que son un montón, imagínate, 8 de ellos están relacionados a asistencia alimenticia y de esos 8, 7 son directamente vinculados.